Y bueno, el Ya. día de hoy nuevamente tenemos a The Mars Society en 11. Chile, Fundación de Ciencias Planetarias, y bueno, ellos se dedican a investigación, educación y desarrollo de ciencias planetarias. Ya en algún momento vimos las actividades que ellos tienen. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí con nosotros a Mónica Ortiz, que ella también eres representante, ¿verdad, Moni? Pues de ellos aquí en México yo creo que sí. Ajá. Sí. Moni, pues Sí, adelante, te cedemos la Nosotros ya palabra. asumimos que es la ya. representante. ¿Verdad? Sí. Sí, ella tiene Sí, la bandera bien puesta y es Sí. una chica excelente. Así es de que, Moni, te doy la palabra. Bueno, pues bueno, el día de hoy queremos presentar por parte de la Sociedad Astronómica de México, damos la bienvenida al ingeniero Sergio Luis González Moreira. Él es una excelente persona, es un gran maestro y además es fundador de The Mars Society Chile. Bueno, actualmente tiene el cargo realmente de miembro fundador. Es ingeniero ambiental por parte de la Universidad de Valparaíso y realizó el magíster en meteorología y climatología por la Universidad de Chile. En el área ambiental se desempeña como consultor ambiental en evaluación de impacto ambiental, normativa de medio ambiente y emisiones atmosféricas. En el campo de las ciencias atmosféricas ha desarrollado investigación en temas de climatología, simulaciones meteorológicas y fenómenos físicos de mesoescala. Ha ejercido como ayudante de docencia y laboratorio en cursos de química y fisicoquímica de pregrado y como profesor auxiliar de métodos climatológicos y meteorología física para el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Sus intereses también incluyen los paleoclimas, extinciones y biogeografía. Esta última la desarrolló en viajes mochileros que va registrando en fotografía. Ok, y pues ahora sí, Sergio, te damos la bienvenida. sí. Bueno. Realmente va a ser una plática excelente, así que espero la disfruten. Hola, ¿qué tal a todos? Me imagino que la mayoría son mexicanos, ¿no? Pero también quizá hay personas también del Sí, extranjero. Así sí, que, tenemos desde colombianos hasta Ecuador, un montón. ya, excelente. Ya. Sí, Entonces, los saludo a todos desde Chile, desde la ciudad de Viña del Mar. Estoy desde, imagino que lo conocen Viña del Mar por el Festival de Viña del Mar. Yo creo que más de algunos he escuchado. Bueno, yo vivo muy cerca de donde está el escenario del festival. De hecho, se escucha de mi casa cuando están haciendo el festival. Eh, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Bueno, esta invitación surge por invitación de Mónica, quien hizo con la Fundación Ciencias Planetarias 2 cursos, que fue el curso de astrobiología y también el curso de historia climática de la Tierra, ¿ya? Y la charla de hoy tiene que ver un poco con ese segundo curso, con el curso de historia climática de la Tierra, que tiene un módulo en donde nos adentramos un poco en la astronomía. Y como ustedes, bueno, son una sociedad astronómica, eh, me parecía interesante poder establecer esta relación que hay entre la astronomía y los cambios climáticos, que es algo que mucha gente no sabe que existe, esta relación, pero existe. Entonces, a veces yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, en la Universidad de Chile, habían estudiantes de astronomía que llegaban a la facultad y no sabían un poco cómo se puede manifestar de forma concreta lo que ellos están estudiando, porque dicen, bueno, estamos estudiando los planetas, pero ¿de qué forma se puede manifestar de forma concreta eh, la astronomía en la realidad del planeta Tierra? Y hay muchas formas, y una de estas formas es los cambios climáticos que ocurren, ¿ya? Entonces, bueno, allí le puse un pequeño índice de lo que vamos a ver, pero no me voy a saltar porque tengo muchas cosas que hablar, así que para no perder tiempo. Entonces, voy a partir con ciertos conceptos básicos para poder resolver, por así decir, ciertas dudas que puedan tener. Así que, y además van a ser conceptos que voy a repetir en toda la charla, entonces por eso es importante mencionarlo, ¿ya? Entonces, lo primero es que hay que entender qué es lo que es clima, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, hoy día estaban, no sé, en sus casas y salen afuera de la casa y miran al cielo, quizás tenían un día con
con nubosidad, un día quizás con sol. Acá, por ejemplo, en Viña estuvo despejado, cero nubosidad, temperatura más o menos 17 grados. Entonces, eso, a esa condición de la atmósfera en un instante, en un día o incluso en una semana, le llamamos tiempo, o también se le conoce como tiempo atmosférico. Sin embargo, lo que hoy día vamos a ver no tiene que ver con el tiempo, vamos a ver lo que tiene que ver con el clima, ¿ya? Y el clima es distinto al tiempo, porque el clima es el estado medio de la atmósfera en un largo periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo que soy de la ciudad de Viña del Mar, para poder describir el clima de Viña del Mar, necesito tener datos de por lo menos 30 años de mediciones de nubosidad, de precipitación, de temperatura y de viento. Y cuando los promedio, y cuando hago una serie de estadísticas, logro determinar más o menos cómo es el clima de la ciudad donde vivo. Entonces, por ejemplo, como ejemplo, Viña del Mar tiene un clima templado, mediterráneo, donde las estaciones están más o menos marcadas, es decir, tenemos verano, tenemos otoño, tenemos invierno, tenemos primavera. Todas esas características generales de una zona es lo que es el clima, ¿ya? Entonces, es importante diferenciar clima de tiempo, son cosas que son distintas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se genera el clima? ¿De qué es resultado el clima? Y el clima es resultado de algo que llamamos sistema climático, es decir, el sistema climático genera o produce el clima, ¿ya? Entonces, ¿cómo está constituido el sistema climático? El sistema climático está constituido por 5 elementos, que son el océano, la atmósfera, la criósfera, que son los hielos, ¿ya? La biosfera, que son todos los seres vivos, y lo que es la litósfera, que es básicamente la parte más superficial del planeta Tierra. Todos estos elementos interactúan, y el resultado de esa interacción es lo que llamamos clima, ¿ya? Ahora, lo que hoy vamos a ver va a ser cómo cambia el clima, ¿ya? Vamos a ver los cambios climáticos, cómo se producen esos cambios, o qué genera esos cambios climáticos, ¿ya? Entonces, los científicos tienen más o menos clasificado que existen 3 causantes de cambios climáticos, ¿ya? A esos causantes se les llama forzantes. Entonces, los cambios climáticos se producen por forzantes. ¿Cuáles forzantes tenemos? Tenemos primero el forzante solar. Entonces, el Sol, en la medida que cambia su luminosidad, la energía que emite, puede producir un cambio climático en el planeta Tierra. La otra alternativa, el otro forzante, es lo que se llama forzante orbital. Y el forzante orbital son precisamente los cambios en la geometría que tiene la órbita del planeta Tierra alrededor del Sol, ¿ya? Esa órbita tiene cierta geometría, y esa geometría no es constante, cambia, y eso produce cambios climáticos, ¿ya? Y el otro forzante es el forzante que se llama tectónico, que tiene que ver con procesos internos del planeta que tienen consecuencias a nivel superficial. Por ejemplo, el movimiento de las placas tectónicas, el alzamiento de montaña, el vulcanismo, todos esos procesos que vienen desde el interior también producen cambios climáticos. Yo me voy a enfocar en el forzante orbital, ¿ya? Eso es solamente lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? No voy a ver ni el forzante solar ni el forzante tectónico, porque la idea es enfocar, de alguna manera, exponer la relación entre astronomía y cambios climáticos. Entonces vamos a ver lo que es el forzante orbital, ¿ya? Entonces, como les mencioné, el forzante orbital tiene que ver con cambios en la geometría que tiene la órbita de nuestro planeta, que está trasladándose alrededor del Sol. Esa geometría tiene cambios que se originan por la influencia gravitacional de otros planetas. O sea, los otros planetas producen que la órbita de nuestro planeta no sea la misma siempre, vaya cambiando. De hecho, siempre está cambiando. Lo que pasa es que a veces esos cambios son muy chiquititos, entonces no percibimos esos cambios en el corto plazo, pero en el largo plazo logran producir fenómenos muy importantes, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a enfocarnos en estos cambios climáticos que se producen por la geometría
por los cambios en la geometría de la órbita de nuestro planeta, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿de qué forma un cambio en la geometría de la órbita de nuestro planeta se traduce en un cambio climático? Y la respuesta es que esta geometría que tiene la órbita de nuestro planeta afecta y controla la insolación, es decir, controla cuánta radiación llega a un lugar y cómo se distribuye en el año. Es decir, por ejemplo, si llega más radiación en verano, más radiación en invierno, todo ese tipo de cosas son las que se van controlando por estos cambios en la geometría de la órbita, ¿ya? Entonces, voy a después a volver a esta figura más adelante. Yo solamente lo puse aquí como para mencionar de que en el fondo la relación es que cambios en la geometría de la órbita de nuestro planeta producen cambios en la insolación, es decir, en la radiación que recibimos, y por lo tanto, como cambia la radiación que recibimos, así se producen cambios climáticos, ¿ya? Entonces, para poder describir la geometría de la órbita de nuestro planeta, los científicos han definido un concepto que se llama los parámetros orbitales, que son cantidades, números, que de alguna manera permiten describir cómo es la geometría de nuestro planeta, la geometría de la órbita de nuestro planeta, ¿ya? Entonces tenemos la excentricidad, la oblicuidad, la precesión, y de la precesión tenemos dos, tenemos la precesión axial y la precesión absidal, ¿ya? Entonces ahora voy a adentrarme en estos cambios de geometría, para después en la última parte vamos a ver cuál es la consecuencia que tienen estos cambios, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, la Tierra está girando alrededor de un eje, pero ese giro, esa rotación, no es de alguna manera perpendicular al plano solar que se le llama, que es el plano por donde giran alrededor todos los planetas. Fíjense que tiene el planeta Tierra una inclinación. Esa inclinación se denomina oblicuidad, ¿ya? Una hipótesis que tienen los científicos es de que esta oblicuidad se genera o se generó cuando un planeta, cuando se formó el planeta Tierra, un protoplaneta chocó con el planeta Tierra y formó la Luna. Y como consecuencia de ese choque, de esa colisión, la Tierra quedó inclinada, ¿ya? Entonces, ahora, la oblicuidad cambia. Como ahí les habíamos mencionado, el ángulo es más o menos 23,4, si no me equivoco, ahí vamos a verlo de nuevo, 23,4, ahí está, 23,4 es el ángulo. Pero fíjense que va cambiando de 22 más o menos, 22,1 a 24,5. ¿Ya? Ese ángulo entonces va cambiando. No sé si pueden ver efectivamente que la Tierra como que tiene un ligero movimiento, es poquitito, ¿ya? Pero ese poquitito es suficiente para tener consecuencias en el balance de energía que tiene el planeta Tierra. Es un cambio bien chiquitito, ¿ya? Ahora, ¿cada cuánto va ocurriendo este cambio? Va ocurriendo este cambio cada 41.000 años aproximadamente, ¿ya? Eso quiere decir de que si hoy tenemos 23,4 grados de inclinación, en 41.000 años vamos a volver a tener 23,4 grados de inclinación. O sea, se demora 41.000 años en recorrer todo el ciclo para volver al mismo ángulo que uno tiene actualmente, ¿ya? Entonces, estos cambios se dicen que son cambios cíclicos, porque si ustedes se fijan en la figura que está acá, pueden ver de que este valor del ángulo va oscilando, ¿ya? A veces se va cerca de 22, otras veces después se devuelve a 24, después a 22, 24, ahí se marca donde estamos, actualmente estamos ahí cerca de 23,4, ¿ya? Entonces, la pregunta que surge, bueno, ¿cuál es lo importante de esto? Estos pequeños cambios en la inclinación son lo que producen la intensidad de las estaciones del año, ¿ya? Es decir, que
cuando la inclinación es mucha, las estaciones del año, sobre todo en las regiones más cercanas al polo y las regiones de mayor latitud, las estaciones se vuelven más intensas, es decir, se tienen veranos más cálidos, pero inviernos también mucho más fríos. Eso es lo que sucede cuando uno tiene un ángulo más grande. Cuando tiene un ángulo más chiquitito, de 22, por ejemplo, lo que sucede es que las estaciones se hacen más suavecitas. En el fondo tenemos unos veranos que son mucho más templados, no tan cálidos, y tenemos unos inviernos que no son tan duros, no son tan fríos, ¿ya? Entonces la oblicuidad juega un papel muy importante en la intensidad de las estaciones del año, ¿ya? Y ese efecto es mucho más marcado en las regiones que están de latitudes altas, es decir, latitudes medias o latitudes cercanas al polo, y ese efecto es muy poco importante cerca de la línea del Ecuador. En las zonas cercanas a la línea del Ecuador, el efecto de la oblicuidad no es muy relevante, ¿ya? Porque básicamente acá, si ustedes se fijan, está un poquitito el cambio, y al final siempre terminan recibiendo mucha radiación solar, pero en el caso del ángulo que está acá, si este ángulo es muy grande, más área queda, por ejemplo, sufre el fenómeno que se llama la noche polar. No sé si ustedes saben, cuando están allá, hay varios meses del año que en el círculo polar no sale el sol, está todo, prácticamente está oscuro todo el día prácticamente, y eso se debe en parte a la inclinación. O sea, la inclinación del planeta Tierra hace que durante varios meses no llegue la radiación solar cerca de los polos. Entonces, si el ángulo es aún mayor, con mayor razón no va a llegar radiación solar hacia los polos, ¿ya? Entonces ahí tenemos la oblicuidad. Entonces ahí es lo que le estaba mencionando. Fíjense cómo básicamente la inclinación lo que hace es controlar cuánta radiación llega. Si ustedes se fijan, este ángulo que viene acá llega y deja toda esta zona sin la radiación porque no alcanza a llegar, pasa de largo. En cambio, si esta zona está un poco más inclinada, fíjense, ahí le llega toda la radiación, ¿ya? Entonces es muy importante la oblicuidad. El segundo parámetro que es importante es la excentricidad. La excentricidad tiene que ver con la forma que tiene la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol. La órbita de nuestro planeta es elíptica, pero no es tan elíptica. Es bastante, digamos, es bastante circular en términos generales. Uno tendría a pensar que es muy elíptica, pero la verdad es que no es tan elíptica, ¿ya? Eso es bien importante mencionar. Sin embargo, nunca es perfectamente circular. ¿Ya? Eso es muy importante. Nunca es perfectamente circular. Siempre tiene un lado un poquito más grande y uno más cortito, ¿ya? Entonces, me imagino que ustedes saben de que el punto en donde pasa la Tierra más cerca del Sol, el perihelio, y más lejos, el afelio. Entonces, ¿qué importancia tiene esto sobre el clima? Es que, obviamente, si estamos más cerca del Sol, recibimos más radiación solar, y si estamos más lejos, recibimos menos radiación solar. Por lo tanto, si va cambiando esta excentricidad, va a cambiar también la radiación que va recibiendo el planeta. Fíjense, aquí está un pequeño gráfico, un pequeño video que muestra cómo se agranda esta elipse y luego cómo se disminuye, va haciendo más chiquitito. No llega a ser perfectamente circular, pero es bastante cercano a un círculo, es bastante cercano. Básicamente se mueve entre 0,0034 y 0,058, o sea, no es muy elíptica tampoco. Y cada cuánto tiempo ocurren estos cambios, hay dos ciclos que se llama. Hay un ciclo que es cada 100.000 años y hay otro ciclo que es más largo, que es cada 413.000 años. O sea, son ciclos que se demoran mucho más tiempo que el ciclo de la oblicuidad. Ahora, una cosa importante, que de todos los parámetros que voy a hablar hoy día, probablemente el menos relevante en términos climáticos, que al parecer no tiene mucho efecto en el clima, es este. La excentricidad, la verdad es que no parece afectar en demasiado grado el clima del planeta Tierra. Es como el menos relevante, ¿ya? Precisamente porque el cambio no es muy grande, es un cambio chiquitito, entonces no se produce demasiado
demasiado efecto en la radiación que recibe el planeta Tierra. Y por último tenemos la precesión, y como les había mencionado, la precesión podemos encontrar dos, la precesión axial y la precesión absidal. En este caso la precesión axial, fíjense que es como un movimiento de tipo trompo, ¿ya? Que va haciendo que gire el eje de nuestro planeta. Para ser preciso, este movimiento es un poco oscilatorio, o sea, es como un poco así, como no es perfectamente circular, tiene cierta oscilación. Eso se le llama nutación a ese tipo de movimiento medio oscilatorio que ocurre, no es perfectamente circular. Pero así a grandes rasgos, digamos que es circular. Entonces, esa es la precesión axial, ahí está el ciclo más o menos 26.000 años, toma darse la vuelta completa, y la otra es la precesión absidal, en donde fíjense cómo se va moviendo la órbita de nuestro planeta, y bueno, y la pregunta que surge, bueno, ¿cuál es el efecto que tiene la precesión absidal y la precesión axial? El efecto que produce es que cambia la posición de los solsticios respecto del afelio y del perihelio. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes saben, pero en la actualidad, el solsticio de verano en el hemisferio sur, donde yo estoy ahora, es decir, el inicio de la estación de verano ocurre cuando el planeta Tierra está más o menos cerca del perihelio, o sea, ocurre más o menos cuando el planeta está cerca del Sol. En cambio, el verano en el hemisferio norte ocurre cuando el Sol está más lejos, o sea, que cuando la Tierra está más lejos del Sol. Por lo tanto, eso produce que el verano del hemisferio sur, la Tierra reciba más radiación que cuando ocurre el verano en el hemisferio norte. O sea, el hemisferio sur tiene un verano un poquito más, con más radiación que la del hemisferio norte, precisamente porque el inicio del verano ocurre cuando el planeta está, el verano en el hemisferio sur ocurre cuando el planeta está más cerca del Sol. Entonces, la posición que tiene, por así decirlo, el solsticio, el inicio del verano, en respecto de la posición del perihelio, o sea, el punto más cercano al Sol, y la posición del afelio, el punto más lejano al Sol, es controlado por la precesión, ¿ya? La precesión controla entonces ese fenómeno, la ubicación del solsticio respecto del punto más cercano o más lejano al Sol. Entonces ya tenemos ahí los tres tipos de parámetros vitales: la oblicuidad, tenemos la excentricidad, y además tenemos la precesión, que está básicamente dividido en precesión absidal y en precesión axial. Estos tres parámetros están siempre cambiando, ¿ya? Eso es muy importante, están siempre cambiando, ¿ya? El tema es que estos cambios demoran tanto tiempo que la verdad es que de año a año nosotros simplemente no podemos percibir ese cambio en la radiación que se provoca a raíz de estos cambios orbitales. Sin embargo, si viviéramos, no sé, 10.000 años, o más de 10.000 años, podríamos darnos cuenta de los cambios que se producen a raíz de estas modificaciones, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, esto es más o menos el tema de la precesión. Fíjense que la precesión tiene un ciclo de 23.000 años, tiene un ciclo de 413.000 y un ciclo de 100.000, o sea, tiene varios ciclos, ¿ya? Ahí, por eso entonces, fíjense que aumenta, luego disminuye, aumenta, disminuye. Entonces, este es un ciclo un poco más complejo que el de la oblicuidad y el de la excentricidad. Entonces, ahora, la pregunta que surge, bueno, ¿de qué forma esto hace control del clima? ¿Ya? Entonces, ahí está la respuesta, y controla la insolación. ¿Cuánta radiación recibe el planeta Tierra? Entonces, fíjense que en las regiones más cercanas al polo, aquí tenemos el hemisferio norte, fíjense todos los cambios que hay de radiación en el mes de junio, tiempo atrás. O sea, por ejemplo, hoy día estamos más o menos acá,
y hace, por ejemplo, más de 100.000 años, la radiación era mucho más distinta que la que hay en la actualidad. Y fíjense que en las regiones del hemisferio sur, en junio, prácticamente no hay cambio de radiación solar porque ocurre la noche polar. Entonces, como ocurre la noche polar, no llega radiación solar, entonces por eso no hay cambio. Pero acá, como están en la estación de junio, están en verano, hay mucha radiación y ahí se ven los cambios. Entonces, muy importante, los cambios en la geometría de la órbita, todos estos cambios cambian la cantidad de insolación que recibe el planeta y eso se traduce en cambios climáticos. Entonces, la pregunta que ahora los tenemos que hacer, ¿qué cambios climáticos se producen por la insolación? ¿Cuáles son? Entonces, el primer cambio, y es probablemente el más estudiado, porque fue el primero que se descubrió, es lo que se llama control orbital de los mantos de hielo. Es decir, los mantos de hielo tienen algún tipo de control orbital, ¿ya? Es decir, es controlado por estos cambios en la geometría de la órbita de nuestro planeta. ¿Quién fue el primero que propuso la teoría más, digamos, matemática respecto de esto? Es Milankovitch. No sé si ustedes han escuchado los ciclos de Milankovitch. Bueno, él fue el primer científico que propuso una teoría matemática acerca de la relación que hay entre los cambios de geometría de la órbita de nuestro planeta con el control orbital de los mantos de hielo, ¿ya? Para partir explicando esto, ¿qué es un manto de hielo? ¿Ya? Lo primero que hay que decir es que un manto de hielo no es un glaciar, ¿ya? Un manto de hielo es una capa de hielo enorme, gigantesca, no es simplemente un glaciar que baja por una montaña, no, es una capa gigantesca, ¿ya? Donde en la actualidad hay mantos de hielo, en Groenlandia y en la Antártida. Ahí existen mantos de hielo, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea de las dimensiones de estos mantos de hielo, en la Antártida, el espesor del manto de hielo es de 4.000 metros o más. Ese es el espesor del manto de hielo, ¿ya? No sé si ustedes han visto Game of Thrones y ven el muro, que era un muro de hielo, no recuerdo cuántos metros tenía ese muro de hielo, pero creo que eran como 300 metros, algo así. Bueno, imagínense un muro pero de 4.000 metros. ¿Ya? Ese es el espesor del manto de hielo que hay en la Antártida. ¿Ya? Lo interesante es que hace más o menos 15.000 años, entre los 20.000 y 15.000 años, el planeta era, como lo muestra aquí la figura, y fíjense que había un manto de hielo en el hemisferio norte, y acá en la zona de la Patagonia, aquí en Chile, y un poquito de Argentina, también había un enorme manto de hielo, ¿ya? Estos mantos de hielo, precisamente, se cree que crecen por causa de estos cambios en la geometría de la órbita de nuestro planeta, ¿ya? Este manto de hielo se llama manto de hielo laurentino. Aquí está el que se llama manto de hielo cordillerano, en Europa estaba el manto de hielo fino escandinavo, y en la Patagonia tenemos el manto de hielo patagónico. Para que ustedes tengan más o menos una idea, el manto de hielo laurentino, en alguna zona, llegaba a un espesor de 4.000 metros. O sea, ese era el espesor del manto de hielo que había en lo que hoy en día es Canadá. O sea, fíjense que Canadá estaba totalmente cubierta con un manto de hielo como el Antártico, así literalmente, ¿ya? En la Patagonia también había el manto de hielo fue más o menos grueso, y todavía queda un poco de ese manto de hielo. No sé si alguno de ustedes conoce algo de Chile, pero una de las características que tiene Chile es que nosotros no podemos cruzar Chile en auto de norte a sur. Una de las razones es porque hay cuando uno va viajando al sur de Chile, hay zonas donde simplemente se interrumpe todo camino y es imposible pasar, porque en esa zona hay dos
campos de hielo. Está el campo de hielo patagónico norte y el campo de hielo patagónico sur. Esos son remanentes del antiguo manto de hielo patagónico que había hace más de 20.000 años aquí en Chile. Todavía queda algo de ese pequeño manto de hielo en Chile, ¿ya? Entonces, los científicos encontraron que efectivamente hay una relación entre estos periodos donde crecen estos mantos de hielo y los cambios de geometría de la órbita. ¿Cómo? Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede la órbita de nuestro planeta producir los efectos para que se generen estos mantos de hielo? Los científicos concluyeron de que para que se formen estos mantos de hielo, lo que tiene que pasar es que tiene que acumularse nieve. ¿Y cuál es la mejor condición para que se acumule nieve? Los veranos que sean templados, o sea, los veranos que no son tan cálidos. Esto puede ser un poco contraintuitivo, porque mucha gente piensa que estos mantos de hielo necesariamente para crecer necesitan el clima más frío posible, pero lo que los científicos dicen es que no depende del invierno, no depende del clima frío, depende de cómo es el verano. Si el verano es muy cálido, la nieve se va a derretir, no se va a poder acumular y por lo tanto no se va a poder formar el manto de hielo. En cambio, si el verano es más templado, no hace tanto calor, parte de la nieve no se va a derretir. Como no se va a derretir, se va a poder acumular y poco a poco va a empezar a formar el manto de hielo. Entonces, lo que controla la formación de estos mantos de hielo es precisamente la intensidad que tiene el verano. Si es un verano muy templado o un verano mucho más cálido. Y eso, como ya lo vimos, está controlado, entre otras cosas, por la oblicuidad. Y también es controlado también por la precesión, porque la precesión indica también a cuánta distancia uno está del Sol. Entonces, fíjense que hay una relación muy estrecha entre estos cambios orbitales y la formación de estos mantos de hielo. Entonces, ahora solamente como terminología, a estos periodos en los cuales estos mantos de hielo aparecen, se les llaman periodos glaciales. Y los periodos en los cuales estos mantos de hielo van desapareciendo, se les llaman periodos interglaciales. Actualmente, si ustedes se fijan, no hay mantos de hielo en Norteamérica, en Canadá, tampoco hay en el norte de Europa, por lo tanto estamos en un periodo interglacial, ¿ya? Y en los últimos 2,58 millones de años han habido muchísimos periodos glaciares en donde estos hielos han aparecido, luego retroceden, luego vuelven a aparecer y retroceden, y así. Aparecen y retroceden, aparecen y retroceden. Y ese permanente avance y retroceso es precisamente el resultado de estos cambios en la geometría de la órbita del planeta. Ahí ustedes pueden darse cuenta, fíjense que en esta figura está la radiación, la insolación en el mes de julio, y fíjense cómo un máximo de insolación está relacionado con un mayor nivel del mar, que quiere decir de que hay más hielo derretido. En cambio, cuando por ejemplo uno tiene un mínimo de insolación, aquí tengo un menor nivel del mar, lo que quiere decir de que hay más agua en los hielos. Entonces ahí hay una relación estrecha entre radiación y el nivel del mar, que en el fondo es un indicador de cuánto hielo tiene el planeta. Eso es un tipo de control orbital. Hay otro tipo de control orbital que es algo más nuevo, pero que hay suficiente evidencia de que tiene algún control astronómico, que se llama el control orbital de los monzones. Si ustedes hoy día ven las noticias de las cosas que están sucediendo en India, en todo el Himalaya, hay muchas inundaciones y eso ocurre todos los años porque estamos justo en la época del monzón hindú, del monzón de la India, que es un periodo en donde se forman fuertes precipitaciones debido a un tipo de circulación de los vientos que lleva humedad desde el Océano Índico hacia la India. Bueno, ese tipo de circulación, que se llama circulación monzónica, tiene un cierto control por la astronomía, por la forma en que nuestro planeta gira alrededor del Sol. Ejemplo de esto,
no sé si ustedes sabían, pero hace más de 6.000 años, entre más o menos los 12.000 y los 6.000 años, el Sahara, que es esto actualmente, era así. Era una sabana. ¿Ya? ¿Y por qué era así? Resulta de que como hace más o menos 11.000 años se alcanzó un máximo de insolación, llegaba mucha radiación al hemisferio norte, la zona, que se llama zona de precipitación, se corrió hacia el norte. Entonces fíjense que toda la zona que la actual es Sahara tenía mucha precipitación en esa zona, y eso producía que hubiese sabana. Pero como ha venido disminuyendo la radiación solar que está recibiendo el hemisferio norte en los últimos miles de años, por el cambio de la órbita de nuestro planeta, esta zona de lluvia, circulación monzónica, se ha movido hacia abajo. Y eso ha sido lo que ha provocado que el Sahara se ha ido más o menos convirtiendo en un desierto. ¿Ya? Eso es lo que... Entonces, cuando llega mucha radiación hacia el hemisferio norte, este cinturón de lluvias se mueve hacia el hemisferio norte y produce mucha lluvia, y entre otras cosas produce que, por ejemplo, el Sahara tenga un clima más húmedo. Pero cuando empieza a disminuir la radiación solar, este cinturón de lluvias se mueve hacia el sur, y al moverse hacia el sur deja poca lluvia en el Sahara y se vuelve más árido. ¿Cuándo se volvió árido? Los científicos creen que más o menos hace 6.000 años se produjo este cambio de posición que provocó la aridificación del Sahara. Y de hecho los científicos creen que fue ese proceso de aridificación lo que produjo que los habitantes de esta zona se movieran hacia el río el Nilo para formar la civilización del antiguo Egipto, etcétera, etcétera. Todo lo que uno. Entonces, fue este proceso de aridificación del Sahara lo que provocó la migración de personas hacia los lugares donde habían cursos de agua que después les permitiera subsistir. Y a partir de esa migración fue que aparecieron estas grandes civilizaciones a lo largo del río Nilo. Entonces, fíjense cómo hay una relación de astronomía, clima, y cómo eso termina teniendo efectos históricos. ¿Ya? Y por último, esto es como lo más nuevo, es el control orbital de los hipertermales. Esto es lo último que voy a abordar en la presentación. Esta es una representación de un clima muy cálido que tenía el planeta Tierra hace más o menos más de 60 millones de años. Esto después de la extinción de los dinosaurios. Entonces, en ese momento, el planeta Tierra tenía un clima sumamente cálido debido a una serie de procesos. No voy a explicar porque eso es muy largo, explicar toda la cantidad de procesos que hacían que el planeta estuviese muy cálido. Y el tema es que en este clima cálido que había, se producían una serie de calentamientos globales. En este gráfico, estas líneas que van hacia arriba son puros calentamientos globales. Calentamiento global, aquí ocurrió otro calentamiento, aquí ocurrió otro calentamiento. Entonces, si ustedes se fijan, estos calentamientos globales eran regulares, ocurrían cada cierto tiempo. Entonces, como eran regulares, los científicos hoy en día plantean de que tienen también un control orbital. Y de alguna manera, la geometría de la órbita de nuestro planeta producía condiciones para que se produjeran estos calentamientos globales que ocurrían cada cierto tiempo. Particularmente lo que los científicos creen es que estos calentamientos globales eran producidos por la destrucción, por así decirlo, de caltratos de metano. Los caltratos de metano son unos cristales de hielo que adentro tienen metano. Estos caltratos están estables, guardados en el fondo del océano, a altas presiones y bajas temperaturas. Pero cuando aumenta la temperatura, por algún fenómeno natural, que puede ser, por ejemplo, el aumento de la radiación debido al cambio de la geometría de la órbita, estos caltratos se desarman. Y al desarmarse, liberan el metano a la atmósfera y producen un calentamiento global. Entonces, una hipótesis que es más o menos nueva es de que existe también un control orbital de estos calentamientos globales que ocurrían hace más o menos entre los 66 millones de años y los 50 millones de años ocurrían estos sucesivos calentamientos globales. Entonces, en resumen, la verdad es que
el forzante orbital, es decir, el control astronómico del clima, ha ocurrido en toda la historia de nuestro planeta. Nos falta muchísimo que estudiar respecto a este tema, hay un montón de cosas que no sabemos, pero seguramente vamos a seguir conociendo acerca de estos cambios climáticos que eran provocados por cambios astronómicos, ¿ya? Solamente para comentarles, lo que les he hablado hoy día es parte de un curso que nosotros hacemos que se llama Curso de Historia Climática de la Tierra, que la verdad no tenemos fecha todavía porque este curso ya lo hemos hecho varias veces en el año, entonces no sé si lo vamos a repetir ahora en el segundo semestre, pero si hay gente seguramente vamos a tener que repetirlo, y uno de los módulos es donde precisamente tratamos el control orbital del clima y estas cosas. Y para ya finalizar, es comentarles que el 7 de agosto se inicia un curso de exploración planetaria que lo van a hacer la Fundación Ciencias Planetarias y de Mars Society, entonces los dejo invitados a que ustedes puedan ingresar a la página, ahí está www.cienciasplanetarias.cl, en donde van a encontrar detalles acerca del curso de exploración planetaria que lo va a hacer Priscila, y en septiembre tenemos el curso de astrobiología que lo vamos a hacer en nuestra 4ª versión, y en ese curso yo hago clase. En el curso de exploración planetaria no hago clase, pero en el curso de astrobiología hago clase. Eso les quería contar hoy día. Quedo allí atento a las consultas, dudas, comentarios. Muchísimas gracias, Sergio. Un tema muy, muy interesante, sin duda alguna, para todos nosotros que somos aficionados a la astronomía. Les agradecemos muchísimo toda esta serie de pláticas que nos han brindado, y claro, si nos pasas también las ligas y todo eso, lo publicaremos nosotros en la página de la Sociedad Astronómica de México para todos aquellos que estén interesados en estos dos cursos. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, Rafa, adelante. Sí, bueno, antes que nada, pues bien interesante la plática, son cosas nuevas que se están... ¿No lo conocían esas cosas? Todavía no la... algunas cosas no, por ejemplo, lo de las órbitas, eso sí, pero hay detalles que pues acabas de decir, ¿verdad? Que, una pregunta, ¿están tomando en cuenta también la variación solar en estos cálculos? Sí, ya, ese es otro forzante que le llamamos el forzante solar. ¿Ya? Ese es un forzante que no traté en este caso, ¿ya? El forzante solar también produce cambios climáticos, ¿ya? Ahora, del forzante solar podríamos decir de que hay un cambio en la energía solar que es de muy largo plazo, que más o menos cada 1000 millones de años el Sol se vuelve un 10% más brilloso, por lo tanto, mala noticia, en un par de miles de años básicamente nos vamos a achicharrar acá en el planeta porque va a aumentar tanto la energía solar que va a emitir el Sol que al final se va a terminar evaporando todo el agua, entonces eso, pero va a pasar por lo menos en unos par de miles de millones de años más, así que no hay que estar tranquilos. Ese es como un cambio de largo plazo, que es prácticamente imperceptible de año a año, o sea, no ocurre. Pero hay otros cambios en la radiación del Sol que son cíclicos y que duran menos tiempo. Por ejemplo, hay ciclos que duran 120 años, hay ciclo que dura... El más conocido es el ciclo de los 11 años, que es el ciclo de las manchas solares. Sí. De cada 11 años. Ese es como el más conocido. Pero hay otro ciclo, por ejemplo, de 120, hay otro ciclo de 256, pero son muy, muy, muy poco importantes en términos del cambio de la radiación. No son tan relevantes, ¿ya? Entonces, por eso, en este análisis, por así decirlo, de la radiación, no se considera mucho, porque no tiene demasiado efecto, no tiene mayor... Por ejemplo, el ciclo de las manchas solares implica un cambio de casi 0,1% de la radiación que recibe el planeta. O sea, nada, 0,1, o sea, es imperceptible. De hecho, por esa razón, el actual cambio climático no se puede atribuir al Sol, porque es tan pequeño el cambio de la radiación que es prácticamente imposible responsabilizar al Sol del actual cambio climático.
no se puede. Es más atmosférico, ¿no? Es más de la atmósfera de la Tierra que... Exacto, totalmente. Es totalmente atmosférico y eso se puede saber gracias a las misiones astronómicas, porque no sé si ustedes sabían, pero en los años 70, cuando estaba todo el tema de la Guerra Fría y la exploración espacial, se enviaban obviamente estas naves espaciales al espacio y estas naves iban con los que se llaman los espectroscopios, que los espectroscopios son estos instrumentos que permiten determinar qué tipo de radiación está llegando a un punto. Y resulta que si uno mira el espectro de los años 70 con el espectro que hay actualmente, se dan cuenta que cambió ese espectro. Y ese cambio se debe a que el planeta Tierra tiene más CO2. Por lo tanto, eso produce un cambio en la radiación que está saliendo al planeta. Y eso puede ser precisamente percibido por los instrumentos que llevan todas las naves espaciales hacia el espacio. Entonces, le debemos mucho acerca de la comprobación del cambio climático a la exploración espacial. La exploración espacial fue fundamental para poder determinar qué tipo de radiación es la que está siendo atrapada por el planeta Tierra. Y ahí fue muy importante la carrera espacial. Y por ejemplo, ahorita en la gráfica que pusiste sobre calentamiento, también hay una gráfica sobre microglaciaciones. Parece ser que creo que la última fue en la Edad Media, ¿no? Una microglaciación donde hubo más frío que lo habitual. La pequeña edad de hielo. Ajá, la que le llaman sí, la pequeña edad de hielo, sí. La pequeña edad de hielo, a ver, la pequeña edad de hielo, voy a mostrarle en esta figura. La pequeña edad de hielo ocurrió cuando nosotros estábamos acá. Aquí. ¿Ven ahí el mouse? Ajá. Ahí ocurrió la pequeña edad de hielo. O sea, la pequeña edad de hielo ocurrió cuando el planeta ya había salido del periodo glacial. Este es el periodo glacial. Hace mucho frío. Y entonces la pequeña edad de hielo ocurrió cuando ya había ocurrido el periodo glacial. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar el periodo glacial de la pequeña edad de hielo. ¿Ya? La pequeña edad de hielo es un cambio climático local, no global. Ocurrió principalmente en el hemisferio norte y está detectado en algunas partes del hemisferio norte. Por ejemplo, en el hemisferio sur no está muy identificado en la pequeña edad de hielo. No hay un registro claro de que haya ocurrido. ¿Ya? Por esa razón, la pequeña edad de hielo se considera, por así decir, no es un periodo glacial, es solamente un periodo más frío nomás, que permitió un pequeño avance de glaciares, pero no fue de carácter global. ¿Ya? Se cree, hay varias hipótesis. Hay una hipótesis que puede estar relacionada con actividad volcánica, porque durante la pequeña edad de hielo ocurrieron varias erupciones volcánicas muy, muy potentes. No me equivoco, estaba la del Tambora, Krakatoa, hubieron como varias erupciones importantes. Y la otra explicación que se da a la pequeña edad de hielo es que justo ocurrió un mínimo de manchas solares, que se llama el mínimo de Maunder. En ese mínimo de manchas solares se especula que pudo haber tenido algún efecto en que las temperaturas hayan bajado un poquitito en el planeta Tierra. Pero no es un cambio climático de carácter global. Lo mismo que otro periodo, que es un periodo más cálido, que se llama el periodo cálido medieval. Antes de la pequeña edad de hielo ocurrió el periodo cálido medieval. También fue un pequeño cambio climático, pero no global. Principalmente el hemisferio norte. El hemisferio sur ni nos enteramos de este. Sí, no hay mucho registro de eso. Una cosa es que no hay registro, pero hay lo que tenemos acá en Chile es que tenemos muchas reconstrucciones del clima del pasado con árboles. Porque nosotros acá en Chile tenemos árboles que viven muchos años. Nos permiten conocer del clima de los últimos 12.000 años. Entonces eso nos alcanza a ver, precisamente nos permite ver qué pasó durante la supuesta pequeña edad de hielo, y la verdad es que prácticamente no se puede detectar. No hay ningún bajón de temperatura que uno pueda decir, ¿sabes qué? Aquí ocurrió la pequeña de hielo. No, es probablemente otro tipo de fenómeno, quizás más relacionado con este mínimo solar, por otro tipo pero no por control orbital. Eso es muy importante, no por control orbital. Sí. ¿Ya? Gracias, doctor. Muchas gracias. Y aquí alguien también escribió acá. Sí. El hombre ha hecho que se acelere cambio climático a nivel mundial. Sí, esa la voy a responder ahí después
primero que me hagan las preguntas quienes tienen más manos levantadas. Sí, así es, está Mónica y está el profesor Alfonso. Adelante, ya. Moni, si gustas, y luego el profesor. Sí, ya. Bueno, primero que nada, felicidades, Sergio, estuvo muy bonita tu presentación. Y segundo, por ejemplo, en el caso de lo que son las cuestiones orbitales, nosotros sabemos que incluso, por ejemplo, otros planetas, la misma fuerza gravitatoria tiende a afectar lo que son las órbitas. En ese caso, por ejemplo, en sistemas exoplanetarios, ¿se ha llegado a comprobar o hay algún tipo de estudio que demuestre cómo es la afectación en cuestión de esa fuerza gravitatoria que se ejerce en las órbitas de los exoplanetas y cómo sería la afectación o la dinámica que ocurre en las atmósferas de ellos? ¿Se ha podido comprobar eso? Sí, mira, es bien difícil eso porque los exoplanetas están tan lejos que todos los métodos de detección de exoplanetas tienen que ser métodos indirectos. No es que tengamos un telescopio para mirar, sino tenemos que utilizar estas típicas técnicas de sombra, por ejemplo, para ver cuando pasa justo por la estrella, detectar el planeta. Entonces, todo ese tipo de cosas complejiza mucho detectar, por ejemplo, qué tipo de atmósfera hay y qué tipo de dinámica atmosférica hay en ese planeta. Ahí pero también sí hay algo podría entrar, perdón, ¿sí? También, por ejemplo, en cuestiones de exoplanetas, se podría entrar por medio de, o sea, se podría clasificar realmente la dinámica atmosférica por lo que es los albedos, por la detección de albedos. También sí, podría ser. eso podría ser. Uno por la detección de albedo y otro también, bueno, por la radiación que nos llega desde ese planeta. O sea, si un determinado tipo de radiación va a indicar algo de la temperatura superficial que tiene ese planeta, y ahí uno puede hacer suposiciones de qué tipo de composición tiene ese planeta. Pero hay un punto que no me gustaría decirlo antes que se me olvide, es que hay una cosa súper importante respecto a lo que tú dices acerca de la órbita de los planetas. Hay una cierta, por así decirlo, consenso de que, por ejemplo, los sistemas, digamos, estelares, en los cuales hay, por ejemplo, 2 estrellas y muchos planetas grandes, los cambios orbitales son tan bruscos que se producen en la órbita que terminan provocando cambios climáticos que hacen muy difícil la habitabilidad en ese planeta. Porque para que haya habitabilidad en un planeta, tú tienes que más o menos mantener una temperatura adecuada, que no sea, porque la vida tiene un cierto rango de existencia a temperatura. Entonces, si tú pasas, por ejemplo, de tener menos 80 grados y de pronto a tener más de 300 grados de temperatura, el rango es tan amplio que es imposible que pueda surgir y originarse vida. Y creo que también tanto, ahí, en esos sistemas que mencionas, también depende del tipo de órbita, ¿no? Si es como binario o circunestelar, es lo que dicen, ¿no? Exacto. Y además, por ejemplo, si son sistemas binarios de estrellas, por ejemplo, cuando los sistemas son binarios de 2 estrellas, por lo general la órbita suele ser súper compleja, demasiado compleja para poder estabilizarte en un clima. Entonces, en ese caso, suelen producirse cambios climáticos muy bruscos, y ahí, por ejemplo, es súper difícil detectar vida en eso, o sea, es muy difícil que exista vida en eso. Una de las ventajas que tiene el planeta Tierra es que estas órbitas son suavecitas. Si tú te fijas, cuando se mueve la Tierra en la oblicuidad, no es un cambio muy brusco, es un cambio súper chiquitito, lo mismo que la excentricidad. Y la precesión tampoco, el cambio es muy brusco. Esas cosas son fundamentales para el tema de la búsqueda de la vida en otros planetas, y en exoplanetas es fundamental. Y también, por ejemplo, dependería el tipo de estrella que sean las binarias, ¿no? O sea, si son estrellas muy masivas o son estrellas más, totalmente. Así, de otros tipos, ¿no? De acuerdo a la clasificación. Totalmente, porque los procesos asociados a esas estrellas, por ejemplo, pueden implicar, no sé, tipos de vientos solares que son mucho más bruscos, y esos vientos solares pueden terminar arrastrando la atmósfera de ese exoplaneta. Y al arrastrarla y al eliminarla, te quedas sin clima, porque el clima es la manifestación de esa atmósfera que hay ahí. Entonces, si tú vas arrastrando esa atmósfera, te queda un planeta quizás sin atmósfera, y bueno, ¿cuál clima hay? Entonces, por eso es importante también el ciclo de vida que tiene esa estrella en un sistema exosolar. Es muy importante el ciclo de vida. Gracias. ¿Sí? Profesor Alfonso, adelante. Alfonso, perdón. Es desde la Red Mexicana de Radiotelescopios. Buenas tardes. Noches. Buenas noches, Laurita. Buenas noches, Sergio. Excelente plática. Buenas. Felicidades.
Me tuve que ir un ratito, pero no sé si hablaron cuando la glaciación por el mínimo de Maunder, o sea, debido a las manchas solares. Exacto, es justamente lo que había hablado aquí acerca de la pequeña edad de hielo. Se especula que la pequeña edad de hielo pudo haberse sido originada por este mínimo de manchas solares. Ahora, eso no califica como forzante orbital, eso quiero resaltarlo muy bien, ¿ya? Estos cambios de la radiación que el Sol emite son cambios solares, o sea, son lo que se llama forzante solar. Lo que acabo de presentar en la presentación es el forzante orbital, que tiene que ver con la órbita, ¿ya? Entonces, este mínimo de manchas solares no tiene que ver con la órbita, tiene que ver con los procesos internos que tiene el Sol, ¿ya? Y por lo tanto siguen una escala temporal distinta, tienen otro rango de que ocurren, o sea, producen cambios climáticos de características distintas a los cambios climáticos orbitales. Pero sí, efectivamente, el Sol cambia su radiación, cambia la cantidad de radiación que recibimos del Sol por procesos solares propiamente tal, y uno de los posibles cambios climáticos derivados de esos cambios puede ser la pequeña edad de hielo, posiblemente. Ah, ok. Ay, pues muy amable, ¿eh? Gracias. Gracias, profesor Alfonso, un gusto que esté aquí con nosotros. Y sí, bueno, gracias. en el chat. Sí, aquí está. En el chat también hay varias cuestiones. Alan Carciente, me parece que él es de Caracas, si no recuerdo mal. Pero dice 6 meses oscuro y 6 meses de día, sol de medianoche en los polos. En los polos, exacto. Ese fenómeno es controlado por esta oblicuidad, por el cambio del eje de la Tierra, ¿ya? Eso es muy, muy, muy importante. Ahí también hay otra pregunta. Sí. Es... Yeudiel Sandoval, sí. ¿La Luna pudiera ser otro forzante del clima? Esa pregunta es interesante. La Luna, ¿qué efecto puede tener la Luna? A ver, sabemos que la Luna tiene un efecto en el planeta Tierra que tiene que ver con las mareas, ¿ya? Una cosa importante que mucha gente no sabe, no solamente existen las mareas en el océano, también existen las mareas atmosféricas, ¿ya? Si uno mira la presión, si uno mide la presión atmosférica, se va a dar cuenta que existe la marea atmosférica, que es aumento y disminución de la presión por efecto de la Luna, ¿ya? Entonces también existe la marea atmosférica, ¿ya? Ahora, respecto de la Luna, todavía no hay ninguna hipótesis, digamos, aceptada de que produzca algún tipo de cambio climático, ¿ya? Eso todavía no existe ninguna hipótesis que sea como consensuada, etc. Pero hay una que indica de que cada ciertos tiempos se producen máximos de marea, ¿ya? Y esos máximos de marea pueden producir desequilibrios en el hielo ártico, y ese desequilibrio, o sea, produce rompimiento del hielo ártico, y lo que termina produciendo eso es la detención de lo que se conoce como la corriente del Golfo, que es la corriente que lleva agua hacia el Atlántico Norte. Cuando esa corriente se detiene, el clima en el hemisferio norte se enfría. Entonces, una hipótesis que se plantea es que cuando se generan estos máximos de marea, se pone inestable el hielo en el Ártico, se rompe mucho de ese hielo, eso produce la detención de la corriente del Golfo y el planeta se enfría. ¿Ya? Esa es una hipótesis que ha sido planteada, pero no tiene mucho respaldo. ¿Ya? Esa es la verdad. Yo no lo asumiría como conocimiento aprendido. ¿Ya? Es como cuando dice, o sea, como la Luna también ejerce una marea en la Tierra, ¿no? Que son como 50 centímetros. Y parece que dice, o sea, hay una teoría que dice que también ayuda a producir terremotos o pequeños temblores, ¿no? Ahora, eso no, yo la verdad eso no lo manejo, la parte más sismológica ahí no lo sé, pero por lo menos a la parte climática todavía no hay ninguna hipótesis que relacione con cambio climático. Sí hay una que fue planteada, como te menciono, que es la detención de la corriente del Golfo por estas mareas máximas que rompen los hielos y que permiten que se derrita ese hielo, y al derretirse cambia la salinidad del océano, del Atlántico Norte, y eso es lo que hace detener la corriente del Golfo. Y ahí se enfría el hemisferio norte.
pero es una hipótesis. Yo la verdad es que no la doy por, sí, no la doy por verdad. Todavía faltan datos. Claro, lo que influye datos. nada más, pues, es la parte de la inclinación de la Tierra, ¿no? Que la Luna está jugando esa parte como para jalarla, ¿no? Un poquito, pero... Tiene un cierto efecto. De todas maneras, sí, seguramente la Luna ejercía algún tipo de efecto muy importante en el clima al principio, porque la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra. Por lo tanto, las mareas eran tan potentes que implicaban cambios súper bruscos en general de la superficie. Por lo tanto, eso implicaba seguramente algún tipo de modificación climática o algo así, pero estoy hablando de que eso ocurrió hace 1000, 2000, 3000 millones de años. En la actualidad, la verdad es que la Luna está suficientemente lejos como para no ejercer ningún efecto gravitacional que sea realmente relevante, digamos, en el clima. Así que por eso yo soy bien escéptico respecto a que la Luna pueda ejercer algún tipo de cambio climático. No, por el momento no hay nada que me indique así. Y bueno, hablando justamente de eso, de qué parte tenemos a lo mejor de responsabilidad, pregunta Octavio González, ¿el hombre ha hecho que se acelere el cambio climático a nivel mundial o estamos coincidiendo con este cambio climático? Cada cierto tiempo. Buena pregunta esa. Sí, es súper buena esa pregunta. Sí. Muy, muy buena. Porque lo que está pasando en términos orbitales es que la configuración orbital actual del planeta nos está conduciendo a un mínimo de insolación solar. Es decir, nos deberíamos estar enfriando. O sea, esta geometría que tiene la órbita del planeta Tierra está produciendo condiciones que está provocando que la insolación solar vaya disminuyendo. Hace 11.000 años, el hemisferio norte recibía un 8% más de energía solar en el verano. Y de hecho, eso era lo que provocaba que el Sahara estuviese con vegetación. Pero desde más o menos estos 11.000 años hasta la actualidad, esa radiación solar en el hemisferio norte ha ido bajando, ha ido disminuyendo. ¿Y cuál es lo contradictorio? Es que el planeta se ha ido calentando. Entonces hay un desacople entre la insolación solar, que en los últimos miles de años ha ido disminuyendo, y este aumento de la temperatura del planeta. Por lo tanto, en términos estrictos, prácticamente no estamos coincidiendo porque de hecho el planeta debería estar de a poquitito yéndose hacia el siguiente periodo glaciar. Eso es lo que debería ocurrir ahora. Deberíamos irnos al siguiente periodo glaciar porque la insolación está bajando. ¿Ya? La insolación está bajando. Entonces, mira, esto uno lo pasa en un curso completo, todo es solamente este tema, pero los periodos interglaciares como los que actualmente estamos viviendo, que es un periodo en donde, si ustedes se fijan, no están los mantos de hielo, estos periodos interglaciares, en general suelen durar más o menos 10.000 años. Eso en general. Este periodo interglaciar ya llevamos 11.500 años. Hay algo raro, porque es más largo que los otros periodos glaciares que hemos tenido en los periodos pasados. Entonces, todo parece indicar que el ser humano ha tenido un efecto incluso desde antes de la revolución industrial. Probablemente desde el momento en que el ser humano comenzó a desarrollar la agricultura, comenzó a provocar algún tipo de efecto en el clima. Porque este periodo está durando demasiado. Eso es lo más extraño. Ya deberíamos estar entrando en lo que se llama la periglaciación, que es el proceso en que empieza a producirse ya los primeros núcleos de capas de hielo que nos van a terminar produciendo después los mantos de hielo grandes que ocurren. Pero eso no se ha producido y de hecho nos estamos calentando. Entonces hay una incoherencia, por así decirlo, entre lo que es la teoría de lo que debería pasar y la observación que muestra que nos estamos calentando. ¿Ya? Entonces, actualmente, prácticamente por eso hay un consenso de que el actual cambio climático tiene origen antropogénico, ¿ya? Porque toda la ciencia nos indica que deberíamos de estar enfriándonos, si no estamos calentando. ¿Se entendió esa idea? Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Ahí, denme oportunidad de estar levantando ahorita la mano, Gilberto, pero bueno, también tenemos que dar ahorita a nuestros amigos de Facebook. Gilberto, permíteme un segundo.
Divat León dice muy bien y la explicación perfecta, sobre todo los 3 factores de variación climática que menciona son relativamente locales, pero aquellos factores de otras galaxias también influyen en el cambio climático. De otras galaxias. Sí, galaxias. ¿Saben qué? Sí, saben que hay hipótesis que han planteado que procesos muy lejanos pueden tener efecto en los cambios climáticos, ¿ya? Estas hipótesis son más nuevas, ¿ya? Pero se especula que, por ejemplo, cuando pueden ocurrir estas explosiones de estrellas, explosiones donde se forman supernovas y todas esas cosas, pueden lanzar polvo a distintas regiones de la galaxia y llegar, por ejemplo, al sistema solar. Y esos pueden, por ejemplo, afectar o producir cierta obstrucción de la radiación que llega del Sol al planeta Tierra. Y eso, por ejemplo, puede conducir a un enfriamiento. Entonces, hay, por ejemplo, hipótesis que plantean de que ciertos periodos glaciares de hace muchos millones de años pueden haberse provocado porque en el sistema solar llegó cierto polvo de afuera que provocó una cierta obstrucción de la radiación solar que llegó al planeta Tierra. Pero esas hipótesis son muy nuevas, así que no hay demasiado conocimiento que vayan a encontrar así acerca de eso. Pero sí, yo creo que esa sería una super línea buena de investigación, tratar de relacionar estos potenciales eventos que son ya a nivel de galaxia, cómo esos pueden de alguna manera tener algún efecto en el clima del planeta Tierra. Yo creo que eso sería, si alguno de aquí ustedes quiere hacer investigación de eso, yo creo que tiene la puerta abierta porque es algo bastante nuevo. Así es. Y bueno, tenemos también muchas felicitaciones en Facebook. Hermelinda Dior, bueno, más bien Miguel Ángel Arce nos dice buenas noches. Desde aquí nos está siguiendo. Miguel Ángel es el chico que te estábamos platicando, que es un chico prometedor ahora para la ciencia. De seguro vamos a saber de él, vas a ver. Y le mandamos muchos saludos. Y Miguel Ángel Hernández pregunta cómo sería el clima si la inclinación fuera cercana a 0 grados. Si la inclinación fuera cercana a 0 grados, o sea, si estuviésemos con la Tierra más o menos rectita, ¿no es cierto? Recta, sí. Más o menos, así, porque el ángulo de inclinación se mide con el ángulo que va hacia arriba. Entonces, si yo digo 0, tiene que ser ahí, hacia arriba, una tierra recta. Recta. En ese caso, lo que uno debiese esperar es que, por ejemplo, no existirían las noches polares ni el día polar en el polo. O sea, podría ocurrir de alguna manera el día y la noche. Podría suceder un poco. Porque si ustedes se fijan, para que ocurra la noche polar, la Tierra está inclinada. Entonces no le llega, durante varios meses no le llega la radiación. Entonces, por ejemplo, eso implicaría que las estaciones no serían tan marcadas en latitudes altas. Las estaciones serían mucho más suavecitas. Tendríamos veranos que son seguramente más cálidos. No habrían estaciones, básicamente. O sea, habrían pequeñas estaciones debido a que, en el fondo, como la Tierra gira alrededor del Sol, hay un punto que es más cercano y un punto más lejano, y eso marcaría cierta diferencia durante el año. Pero no existirían las estaciones tan marcadas como las tenemos actualmente. El día y la noche a lo mejor serían de la misma duración, ¿no? Sí. Sí. Sería de la misma duración, exacto. Sí. Ok. Gilberto, adelante. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto saludarte. Muy buena tu plática, excelente. Oye, mira, levanté la mano ahora que estabas mencionando la injerencia humana sobre el clima. ¿Sí? Bueno, a ver si me puedo explicar a lo que voy. El ser humano, bueno, se está viendo que está haciendo que el clima aumente muy velozmente. Pero de acuerdo a lo que planteas de todos los factores que influyen en el clima, ¿sí? Me da la impresión de que esas fuerzas naturales son muchísimo más fuertes que la que pueda hacer el ser humano. El ser humano. Lo único que sí es lo que veo con el ser humano es que lo está haciendo mucho más rápido, ¿sí? Entonces,
pero esto me da a entender que en algún momento la naturaleza vuelve a revertir lo que provoca el ser humano, ¿no? Porque, digo a mi entender es más fuerte lo que hace la naturaleza. Entonces, yo creo que en algún momento va a ganar que lleguemos a esa definición que decías, ¿no? Sí. Porque, todos los movimientos terrestres, celeste, de todo lo que está influyendo, pues yo creo que es mucho más fuerte que lo que pueda hacer el ser humano, ¿no? Sí, a ver, en términos de energético, efectivamente un cambio climático como relacionado a la órbita, o sea, pasar, por ejemplo, de un periodo glacial a un periodo interglacial, que ocurrió hace más o menos entre los 15.000 y 11.000 años, en el término energético, efectivamente es más energético que el cambio climático actual. O sea, en el fondo el cambio de temperatura es más brusco, por ejemplo, o sea, no más brusco, sino más importante. El último periodo glacial implicó que el planeta pasara de básicamente hubiera un cambio de temperatura de 10 grados Celsius aproximadamente en 1000 años. Ya, es un cambio bien importante, porque en la actualidad hemos cambiado 1 grado Celsius en 100 años. ¿Ya? Entonces, igual es tremenda la diferencia. No obstante, los científicos han realizado simulaciones para ver si efectivamente el planeta tiene la posibilidad de entrar en el periodo glaciar si la concentración de CO2 va aumentando. Y lo que han encontrado los científicos es que el planeta se puede saltar el periodo glaciar si el ser humano sigue emitiendo demasiado CO2. Entonces, no es una fuerza tan grande como para no ser contrarrestada por la concentración de CO2 que está emitiendo el o sea, no es tan seguro que después la Tierra después solita se va a volver a su... O sea, hoy en día hay varios científicos que plantean que nos podemos saltar el periodo glaciar fácilmente por la cantidad de CO2 que hay en el aire. Así que es un tanto cuestionable, digamos, la afirmación, por así decirlo. ¿Ya? Podríamos perfectamente saltarnos el periodo glaciar por causa del ser humano. ¿Sí? Muy amable, gracias. Una observación. Sí. El año pasado se observó un fenómeno, pues todo el mundo lo vimos, ¿verdad? Que dejó de estar el hombre en actividad y la misma naturaleza, la fauna y todo empezó a tomar como su lugar, ¿no? Sí, entonces, aparecieron animales en la ciudad. Ajá, entonces como que todavía tenemos algo de esperanza de que no estemos tan mal, ¿no? No, sí. De hecho, eso es lo que dice precisamente, hay un informe que emitió el IPCC que se llama el informe de los 1,5 grados. Ese informe de los 1,5 grados dice que si tomamos medidas, el cambio climático no va a pasar a mayores. Entonces, o sea, es cierto que la situación es preocupante, pero digamos que todavía tenemos tiempo para... Yo no sé cómo es la situación en México, pero por ejemplo aquí en Chile, nosotros estamos haciendo una ley de cambio climático, y esa ley exige que al año 2050 seamos cero emisión de carbono. No sé si en México se estará haciendo algo así, pero por lo menos aquí en Chile ya la ley se está discutiendo, se está en el Congreso, y para nosotros es una excelente medida porque en el fondo vamos a descarbonizarnos y eso es precisamente lo que se requiere. Se requiere que de aquí al 2050 seamos cero carbono. Y por lo menos aquí en Chile las medidas ya se están implementando. Ya tenemos una cierta ventaja porque acá tenemos mucha energía solar, entonces como tenemos mucha energía solar y mucha energía eólica, podemos hacer esa transición rápida. Yo no sé cómo un poco es la situación que hay en México respecto a ese tema. Pues, bueno, con el gobierno que hay ahorita, pues creo que está apostando más a los hidrocarburos todavía. Ya. Pero yo creo que entre más países se sumen a esa iniciativa, pues los demás países puede ser que adopten, o sea, ven que está beneficiando a las economías y todo eso, y puedan tomar inmediatamente esas medidas. Creo que en México todavía no lo están... Pero queda tiempo. Sí, queda tiempo, sí. Esperemos que haya un cambio
mental, ¿verdad? Sí, no En la- queda. en las- Y acá en Chile, por ejemplo, en vez del hidrocarburo, estamos apostando por el hidrógeno verde. Sí, Estamos, sí, por el hidrógeno verde. Ya se abrió, o sea, ya fue aprobada la primera planta de hidrógeno verde acá en Chile. Así sí. que eso es lo que queremos. Por ahí nos vamos a ir nosotros. No sé cómo es la situación en México. Pues ojalá y también se adopte algo. No sé qué situación esté ahorita Ya. reinando. Está difícil, está difícil. No, pero queda tiempo, queda tiempo. Que Sí, como, en como hay que mucho, llegar. como hay Sí. mucho petróleo, pues quieren. Ah, sí, pues verdad, usted allá en México tienen petróleo. Sí, Sí, entonces, ese, y aquí también. Y con el fracking y todo eso, sí, pues exacto, sí. quieren aprovechar todo eso, pero pues es quemar hidrocarburos y eso es lo Ahí que. está Miguel Ángel. Sí, pues Hola, no, tiene Miguel que seguir. Ángel. Está Hola, Miguel Miguel. Ángel, ahí lo veo. Alfonso ahí tiene la Hola. mano también levantada. Sí. También. ¿Quién primero? Hay dos manos levantadas. Está en mute la. ¿Quién va a hablar primero? Está en Miguel, mute. si quieres decir tu pregunta, dísela a Sergio, Miguel. Ok. Que si el calentamiento global rebasaría la temperatura ambiente o bajaría. No, el calentamiento es aumentar la temperatura del ambiente. Actualmente, o sea, mira, hay esta cosa que me gusta mucho mencionarla, porque la gente a veces cree que no es así, pero el cambio climático ya ocurrió en ese sentido, porque ya el planeta es 1 grado Celsius más cálido que a principios de siglo. Entonces nosotros estamos en pleno proceso. Hay gente que todavía mira el cambio climático como que algo que va a pasar, pero la verdad es que ya ocurrió, ya el planeta es 1 grado Celsius más cálido, y el tema es que va a seguir calentándose, ¿ya? Así que sí, ya ocurrió. ¿Ya? Eso es muy importante mencionarlo. Ok, gracias. Ahí está. Muchas gracias, profesor Alfonso. Adelante. Alfonso, ya, ahí es Alfonso también. Alfonso. Bueno. Sí, se está viendo las hidroeléctricas para lo del cambio climático, sí, porque pues hay algunas termoeléctricas que estaban fallando, pero también están viendo las hidroeléctricas y sembrando vida. Ajá, para que México tenga la baja de contaminación, que es lo que se requiere, ¿no? Que es lo que se requiere. Por esa razón, nos vamos con las hidroeléctricas y sembrando vidas por lo general. ¿Ok? Nada más. Pero hay una discusión respecto a la hidroeléctrica, porque si bien las hidroeléctricas implican que uno no quema combustible, sí destruye vegetación cuando uno inunda el área. Entonces hay toda una discusión respecto a. Fíjate que sí, es cierto, Sergio, pero son hidroeléctricas que ya están hechas, las están volviendo a poner. Entonces, a reactivar, y por eso no se ha dañado nada, sino ya esas ya están. Nada más hay que poner a funcionar. Sí, yo fui a una que estaba en el Cañón del Sumidero. Creo que ahí había una presa. Ajá. En Chiapas. Fui a esa. En Chiapas, sí, yo fui a esa. A esa hidroeléctrica. Yo trabajé ahí precisamente. Ya, yo fui ahí. Ajá. Trabajé en CFE también. Sí, fui ahí. Okay. Qué bueno que coincidamos. Hay una pregunta en Facebook, ¿no? Sí, parece, ¿no? Yo vi una en Facebook de de Berta Ojeda, que está preguntando, bueno, hay varias preguntas, no nada más es una, pero bueno, aquí estamos nos extenderíamos increíblemente, no sabes. Entonces, permíteme tantito porque ya mi mouse ya se atoró. Estaba preguntando sobre, cómo me pone de nervios esto de que no me responda mi mouse. Permítanme tantito. Es de Berta Ojeda, me parece, que estaba preguntando a qué se debe el desierto florido de su país y que cada cuándo se presenta. Ajá. Sí. Ya. Sí, oye, aquí también hay una pregunta, creo que en el chat. Me tengo que. No, eso. Ya. ¿A qué se debe? Se debe a que a lluvia. Cuando llueve en Chile, en el norte, bueno, no sé si ustedes saben, pero nosotros allá en Chile tenemos uno de los
desiertos más secos que tiene el planeta, llueve muy poco, pero de vez en cuando llueve. Y cuando llueve, todas estas semillas que quedan ahí se activan y producen el desierto florido. Entonces, si uno quiere ir a ver el desierto florido, yo ya lo he ido a ver, uno tiene que ir en los años en que llueve mucho, en la época de julio y junio, en el desierto. Y eso permite que en agosto, en septiembre y octubre aparezca el desierto lleno de flores. Se lleve a la lluvia, ¿ya? Para que ahí conozcan. Yo les recomiendo que vayan porque es precioso. No es algo que uno ve todos los días. Ok, muchas gracias. Y bueno, Fercho hace un comentario, Fercho de Z, en Facebook también. Buenas noches, una pregunta. ¿Cómo estaría ligado el llamado cambio magnético de los polos en estas observaciones? El cambio magnético. No hay ninguna relación establecida entre el cambio magnético de los polos y los cambios climáticos. Todavía no hay ninguna hipótesis, teoría que haga una relación entre el cambio magnético de los polos. Así que por el momento no hay relación. Por el momento. Miguel Hernández, aún con todas las buenas voluntades de América Latina, el 70% de los contaminantes son producidos por Estados Unidos, China, India y Unión Europea. Sí. Ese es el problema. Por mucho que uno haga mucho, digamos, dependemos de ellos, pero de todas maneras, no sé, yo a lo menos soy optimista respecto a los chinos, porque con los chinos cuando se proponen algo y lo hacen. Y actualmente los chinos están apostando con todo a todo lo que es la electromovilidad. No sé si ustedes sabían, la electromovilidad que es la apuesta que tienen los chinos, y de hecho acá en Chile nosotros ya tenemos circulando taxis eléctricos, sin emisiones. En la capital, en Santiago, ya hay varios circulando que son precisamente chinos, y en los próximos años donde yo vivo, en la región de Valparaíso, se van a implementar más taxis eléctricos. Así que, no, yo creo que los chinos van a darle a todo lo que es la electromovilidad. Es muy, muy, muy importante. Pues muchísimas gracias. Creo que, bueno, ya en Facebook tenemos muchísimas felicitaciones, y obviamente aquí en Zoom también. Creo que no nos queda más que despedirnos. Si no tienen alguna pregunta, eso de los taxis eléctricos está muy, muy interesante, ¿no? Que también ahí vamos a otras cuestiones de electricidad, ¿no? De cómo se produce y todo eso, que nos vamos a otros temas también un poquito álgidos, y terminamos en que mejor usáramos la bicicleta. Felicidades por su plática. ¿Mandé? Felicidades por su plática. Ah, sí, Miguel Ángel, ¿verdad? Estuvo muy padre. Nos estuviste siguiendo por Facebook, ¿verdad? Ah, pero ya me quise meter en Zoom. Muy bien, qué bueno. Yo me quería hablar. Sí. No, el único problema de la bicicleta es que en lugares donde hay muchos cerros no sirve de mucho. En Chile, por ejemplo, gran parte de la población vive en cerros, entonces no sirve de mucho tener una bicicleta. Entonces, por eso hay que buscar otra forma de movilidad, así que por eso. No, y en México vi muchos cerros, porque me recorrí México un montón de lugares, así que sí, hasta en algunos lugares no se puede utilizar como bicicleta. Muchísimas gracias, Sergio, por tu plática. Estuvo excelente. Ya Rafa se tuvo que salir. Seguimos con varias, muchas felicitaciones y todo, pero si me permites nada más compartir pantalla. Ah, sí, voy a salirme de inmediato. Ahí está. Y pues te agradecemos muchísimo. La física Laura, bueno, te comento más o menos, estamos en un grupo de 50, festejando los 50 años de educación continua de la UNAM, y bueno, estamos con el Instituto de Astronomía, y ahorita la física Laura Parrao tuvo que salirse porque no tiene luz ahorita en donde está. Entonces, me toca a mí darte las gracias y leerte tu reconocimiento. El Instituto de Astronomía de la UNAM y la Sociedad Astronómica de México otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM al ingeniero Sergio Luis González Moreira por su excelente presentación
Astronomía y Cambios Climáticos. Está fechado México 28 de julio del 2021 y firma el presidente de la Sociedad Astronómica de México, profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, de la Sociedad Astronómica de México. Y bueno, están todos los grupos que formamos parte de educación continua. Y permíteme tantito porque y aparte la Sociedad Astronómica de México otorga el presente reconocimiento al ingeniero Sergio Luis González Moreira por su excelente presentación, Astronomía y Cambios Climáticos, en la Ciudad de México, el 28 de julio del 2021. Sergio, muchísimas gracias. Excelente tu plática. Muchísimas gracias. Gracias, felicidades. Gracias, Sergio. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muy, muy interesante. Y bueno, también igual agradecemos a la física Laura Elena Parrao por todos los grupos de 50 aniversario de educación continua, a Mónica Ortiz por ser la unión entre estas dos asociaciones y que esperemos podamos llegar muy, muy, muy alto, como dicen en América Latina. A la NUI Divulgación, a la Red Mexicana de Radiotelescopios, al Bachillerato Alfonso Reyes, la Escuela Rural Tamazulapan, la Casa de la Cultura José Antonio Alzate, a la Noche de las Estrellas, sede San Gabriel, Chilac, Puebla, y agradecemos también a nuestros seguidores, Asociación Astronómica Aldebarán de Acapulco, AC, y Astronomía San Pedro Mixtepec. A todos ellos, a nuestros compañeros en Zoom, a nuestros compañeros en Facebook Live, les agradecemos muchísimo su atención. A ti, Sergio, Mónica, a todos muchísimas gracias. Los esperamos aquí dentro de 8 días con un tema sorpresa. Vamos a ver qué nos depara el mes que viene. El mes que viene, y aquí los esperamos. Muchísimas gracias a todos y que pasen una muy, muy, muy bonita noche y sigamos aprendiendo, que para eso está la Sociedad Astronómica de México y todas las asociaciones hermanas, ustedes, la Fundación Planetaria, la Red Mexicana de Radiotelescopios, la NUI, todos estamos unidos para poder llevar a todos lados la ciencia. Y muchísimas gracias a todos. Bonita noche. Gracias por el apoyo a todos. Hasta luego. Gracias, adiós. Cuídense mucho. Cuídense mucho, por favor, sí, sigamos cuidándonos, los jóvenes ahorita, a nosotros los adultos son a los que nos toca cuidarlos ahora a ustedes. Sí. Usen mascarilla. Usar mascarilla, así es. Bueno, Vacunas. muchísimas gracias a todos. Bonita noche. Buenas noches.